algo en la casa del Padre para poder compartir todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Espero que esta palabra pueda bendecirte y pueda también abrir el entendimiento para que podamos vivir siempre en la dimensión y en la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Levante sus brazos y diga: Señor, gracias por ser tu hijo. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo y diga: gracias por ser hijo tuyo. La Biblia dice: mira qué dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Amén. Una vez más diga: soy un hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. En el día de hoy quiero compartir las palabras tan extraordinarias que el Maestro Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo he hecho para decir que todos nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de donde quiera que vayamos transmitir las buenas nuevas. Buenas nuevas de esperanza a un mundo que está sumergido en el temor, en el pánico, en la desesperación. Y nosotros traemos buenas noticias, buena esperanza, sabiendo que todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo. Será salvo y será pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, el cual nos ha hecho coherederos y herederos juntamente con Él. ¿No le parece extraordinario? ¿No le parece increíble el privilegio que Dios nos ha dado? Y esas son las buenas nuevas que nosotros debemos de transmitir donde quiera que vayamos. Pero Jesús dijo: buenas nuevas a los pobres. Cuando nosotros escuchamos esto, pensamos inmediatamente que estamos hablando a la gente humilde, a la gente de bajos recursos, a las personas que no tienen quizás una economía fluyente, o personas que a lo mejor están mendigando por la calle. No, cuando Jesús dijo buenas nuevas a los pobres, estaba hablando precisamente de lo que en su sermón, yo digo el sermón, aquel sermón del monte tan extraordinario de Mateo 5, donde él dijo: bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. A esto se estaba refiriendo Jesús, y lo que hoy vamos a descubrir, ¿qué es un pobre en el espíritu? Parece hasta contradictoria la palabra. Pareciera que cómo puede Jesús decir bienaventurado, que significa felices, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa entonces ser un pobre en el espíritu? Significa un pobre en el espíritu es alguien especial. No es alguien para que le tengas lástima y digas y tenga como de él misericordia. No, un pobre de espíritu es una persona que tiene su ser interior tan calibrado con el Espíritu Santo de Dios, que tiene actitudes y cualidades en las cuales nosotros vamos a aprender. Y una de esas cualidades es que un pobre en el espíritu es una persona que sabe estar desprendido y descargado. Desprendido de todo aquello que se pueda convertir un peso, un letargo en su vida. Vivimos en una sociedad tan consumista que constantemente el pensamiento de este mundo nos llena de que necesitamos y necesitamos y necesitamos de todo para poder ser felices. No, un pobre del espíritu es una persona que ya es feliz aunque no tenga nada. Es una persona que todo su ser interior sabe que si tiene a Cristo, si tiene a Jesús, tiene la felicidad ya incorporada. Eso significa que es una persona desprendida en todos los aspectos, desprendida de un problema grave que puede ser la religiosidad. Hay muchas personas, cuando Jesús dijo, porque de ellos es el reino de los cielos, Jesús estaba hablando que a veces la religión, cuando tú vives atado a ella, sus conceptos, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas y todo lo que a veces el hombre levanta como una estructura para querer agradar a Dios o querer servir a Dios, puede ser un impedimento. Recuerden aquel hombre, Nicodemo, maestro de la sinagoga, un hombre, un erudito de la palabra de Dios, pero tenía un problema: no podía ver el reino de los cielos. No podía, ¿por qué? Porque estaba tan cargado de religiosidad, estaba tan cargado de leyes, de conceptos, que aunque veía al maestro y veía que el reino de Dios
se manifestaba en su vida, pero no podía verlo. Por eso, cuando se acerca a Jesús, le dice, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Para nacer de nuevo uno tiene que morir. ¿Morir a qué? Morir a la tradición, morir a las cosas viejas que todos llevamos arraigadas de una cultura a veces religiosa que en vez de bendecirnos, lo que ha provocado en nosotros y ha hecho es demasiado daño. Daño de seguir atados a prejuicios, a conceptos y a ideas que lo único que hacen es que no nos permiten ver el reino de Dios en la dimensión en la cual Jesús quería presentarlo, diferentemente a todos los conceptos que ellos tenían. Y aunque esto sería muy extenso y muy largo de hablar para poder exponer la mentalidad de un fariseo, que fue el tremendo choque que tuvieron cuando Jesús llegó ahí estableciendo su reino. Él dijo, yo vengo a establecer un reino de libertad, un reino de amor, un reino donde mi reino y las leyes de mi reino están por encima de las leyes y de las ordenanzas que ustedes han aprendido durante tantos años. Y por eso es que habían tantos choques que con los fariseos. El problema nunca lo tenía Jesús con los pobres que venían a él pidiéndole de comer, lo tenía con aquellos que creyéndose ricos, eran pobres espiritualmente, porque estaban tan llenos de su orgullo, tan llenos de la palabra, tan llenos de sus conceptos, que no podían ver la verdadera identidad del Hijo de Dios, que venía a instaurar un nuevo pensamiento, un nuevo estilo de vida. Y por eso que ahí llegaba que cuando veían a una prostituta, la ley dice, hay que apedrearla. Y Jesús dice, es verdad, la ley decía que hay que apedrearla, pero el que esté limpio de pecados que tire la primera piedra. Jesús siempre confrontaba con el ser interior del ser humano, que a veces somos tan atrevidos a criticar lo que nosotros no cumplimos, a juzgar lo que nosotros ni siquiera somos capaces de llevar a cabo. Entonces, ¿qué es un pobre de espíritu? Es alguien que se descarga por completamente de todas las cosas, primero de la religiosidad, número uno, del afán. El afán no te impide ver con claridad el reino de Dios. Por eso Jesús hizo tanto hincapié en Mateo 6:33. Busca primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán dadas por añadidura. Hoy en día vivimos tan absorbidos por el materialismo que muchas personas dicen, no puedo ir a la iglesia, no puedo discipularme, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque piensan que son de aquí, de este reino, cuando su verdadera ciudadanía es del reino de los cielos. Tu inversión, tu enfoque y tu vida debe de ser reconducida hacia el verdadero reino que Dios ya tiene preparado para todos nosotros. Y el reino de Dios no es solamente un lugar, el reino de Dios es una persona, porque Jesucristo, cuando llegó y terminó de leer las escrituras de Lucas 4:18, Él dijo, hoy se cumple estas escrituras, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y que Cristo Jesús se acerque en nuestras vidas y lo recibamos, significa que nosotros ahora vivimos en su reino, somos sus representantes, sus gobernantes, y debemos de instaurar esta cultura donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Pero cuidado, porque un pobre de espíritu no tiene problema con soltar. Y esta es una advertencia que el Señor nos hace. Suelta todo aquello que te tiene atado, no solamente en la religión ahora, sino también el afán, unas ganas desmesuradas o desbordadas de querer hacerte rico. Y la Biblia dice, cuidado, porque muchos queriéndose enriquecerse fueron traspasados por muchos dolores. No está mal que tengas dinero, pero no debe de ser tu prioridad. Si no, escúcheme bien, verdaderamente tendrás dinero, pero serás un pobre y miserable. Porque el verdadero, aquel que es pobre de espíritu, no está atado absolutamente a nada, sino que es desprendido y sabe darle prioridad a lo que es importante.
Otra de las cosas por las cuales se caracteriza a alguien que es un pobre de espíritu es porque sabe soltar con rapidez su pasado. El apóstol Pablo lo decía en Filipenses 3, 13, 14, decía: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Fíjense que no decía ni dos ni decía tres, una sola cosa, y esta es la más importante: no podrás extenderte hacia lo nuevo que Dios tiene si sigues viviendo atado al pasado. No podrás proseguir, y que significa seguir a Cristo, si realmente estás atado a un montón de conceptos, a un montón de traumas o problemas que puedan haber, cosas negativas en tu vida, las cuales Dios te está diciendo tienes que soltarla para que seas ese pobre de espíritu, libre, desprendido, descargado de toda atadura, de todo peso que nos impide avanzar hacia adelante. ¿Cuántos están conmigo, gente? Alguien dijo en relación a esto que toda aquella persona que no sabe soltar su pasado terminará repitiéndolo, y es una pura realidad. El problema de hoy en día de las personas que viven ahí recordando, y los que están en el discipulado saben bien de lo que les hablo, de los tiempos pasados, de qué buenos fueron, de cómo Dios nos usaba, de cómo Dios hacía cosas con nosotros, están impidiéndose, porque yo sigo creyendo lo que dice la palabra de Dios, que la gloria postrera de esta casa será mejor que ninguna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la vamos a ver. Levante su brazo y diga: yo la voy a ver. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, descarguémonos. Ser pobre de espíritu es ser descargado, desprendido de todas las cosas. Y hay un refrán que dice: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y esta es una gran realidad. Un pobre de espíritu, a lo cual usted esas palabras pueden chocarle en su mente, pero recuerden que son dichosos, felices, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De cuántos quieren que tú puedas ver el reino de Dios, vivir en el reino de Dios y disfrutar del reino de Dios? ¿Lo quieres? Necesitas ser un pobre de espíritu. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Es alguien que, escúcheme bien, que no le importa hacer las cosas para Dios sin que nadie le reconozca. Esa es la grandeza de un pobre de espíritu. El conflicto del ser humano es que siempre quiere ser visto, ser alabado, aplaudido. Y yo siempre digo, y se lo digo a los discípulos: si tú vives la vida cristiana para ser alabado o ser aplaudido, seguramente si vives para ser alabado, morirás aplastado por una crítica. No podrás soportarlo el día de mañana. Cuando te critiquen, te saldrán entonces todos los prejuicios. Pero ¿cómo? Con lo que yo he hecho, con lo que dediqué, con lo que invertí, con lo que di. Un pobre de espíritu no busca el reconocimiento de nadie, porque sabe que ya tiene del Señor. Quiero aclarar aquí: un pobre de espíritu no le importa ocupar el último lugar, porque además él considera y piensa que precisamente ese es el lugar que le corresponde. Por eso Jesús en Lucas 14 y Pablo decían: no seáis como aquellos que buscan los primeros lugares simplemente para sacar barriga, para ser reconocidos. Más vale que te sientes ahí detrás, ahí que para como que pasaras desapercibido y nadie se diera cuenta, pero realmente los ojos del Señor siempre te están mirando. Eso es un pobre de espíritu, el que no necesita nada porque sabe que ya lo tiene todo. Repito esta palabra: un pobre de espíritu es aquel que no necesita nada de nadie ni de ningún lugar, porque ya lo tiene todo en Cristo Jesús. Un pobre de espíritu es reservado en su conducta, no es agresivo ni es exigente. Es una persona que sabe escuchar, una persona que sabe aconsejar de la manera correcta y con la actitud correcta. Un pobre en el espíritu es aquel que ama y renuncia a sacar ventaja y beneficio de los demás. Un pobre de espíritu, la lista sería muy larga. Un pobre de espíritu es aquel
que nunca busca ganar influencia hacia su persona, sino ni quitarle la gloria de Dios, sino siempre ponerse en el lugar correcto y decir: todo lo que pueda hacer o lo que pueda tener, te lo debo a ti. Si lo cree, den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Eso es un pobre de espíritu. Una persona que no necesita. Y quiero pararme aquí un poquito más. ¿Saben cuál es el problema que hoy en día existen en iglesias, en lugares? El problema es que la gente piensa que las cosas o los lugares o los títulos o las posiciones te hacen a ti, a tu persona. No te engañes, no te equivoques, porque el día que te quiten el título, el oficio o cualquier cosa que estés desempeñando, sabrás que entonces ¿qué eres? Te darás cuenta que eres pobre, no eres nadie, porque simplemente estabas sujeto a un oficio o sujeto a un lugar o a un título. Pero cuando uno tiene una identidad clara en Dios, y por encima de lo que yo pueda hacer antes de ser pastor, soy hijo de Dios. Antes de poder ser un apóstol, un profeta, o sea lo que quiera que sea, médico, doctor, no te olvides que eres hijo de Dios. Todo eso son oficios que podemos desempeñar, como dice la Biblia, siempre para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero eso no tiene que, como yo digo, que controlar mi personalidad y hacerme creer que si no tengo eso no soy nadie. No, yo soy lo que soy, como decía Pablo, por la gracia de Dios, aleluya. Y no tiene que ser ni apóstol ni lo que seas. Tú eres ya alguien grande y especial para Cristo Jesús. Que nunca un oficio, un trabajo, una condición, un cargo, un puesto, nunca de alguna manera cambie tu personalidad o te condicione o te lleve a vivir una vida de lo que realmente no eres. Tú mismo te estarás engañando, estarás viviendo una utopía, algo que es irreal y que finalmente te va a causar mucho daño. Y este es el problema, que cuando a alguien le quitan el lugar, cuando le quitan el ministerio o cuando le quitan eso, entonces ya se le viene su mundo abajo, se deprimen, se encierran en su casa y comienzan a regocijarse, como yo digo, en su amargura y en su lloriqueo, y a criticar todo, y lo que hace es que llenan por completo su vida de amargura. Señores, a veces un pobre en el espíritu es el que sabe que a veces hay que soltar cosas para coger cosas nuevas. Y si usted escuchó alguna vez el cuento de la vaca, ¿lo escuchó el cuento de la vaca? Aquel maestro que tenía a su discípulo, iban a un pueblecito donde solamente en esa aldea había una casita que era una chabola y dentro había un matrimonio con 3 hijos. Y cuando le preguntan a qué se dedica, ustedes qué hacen, cómo se mantienen, él dice: nosotros nos mantenemos porque tenemos una vaca, nos da leche, parte de esa leche la vendemos, negociamos, las cambiamos por otras cosas. Entonces cuando se marchan de allí, desde pasar unos días, coge el maestro y le dice al discípulo: escucha, por favor, coge la vaca y tírala por un precipicio. El discípulo se queda diciendo: pero si es su único medio de vida. Presta atención, es su único medio de vida. ¿Cómo? ¿Qué maestro más malo? Y cogió obedientemente y a regañadientes, tiró la vaca por el precipicio y se largaron. Y tenía un cargo de conciencia, hasta el punto que ese cargo de conciencia, por no entender lo que su maestro estaba haciendo, llegó a alejarse y a irse y a marcharse de su lado. Y estaba tan desesperado por ir a contarles, habían pasado ya un par de años, y estaba desesperado por ir a contarles y ver a esa familia. ¿Qué habrá sido de ellos, pobrecitos? El único medio de vida que tenían se lo hemos quitado. Y cuando pasaron 2 años y va allí, en primer lugar lo que se da cuenta es que había cambiado hasta el entorno. Antes estaba todo seco, árido, y ahora estaba todo verde. Y la casa, la chabola que había visto, ahora se había convertido en un dúplex de 2 plantas con un coche aparcado en la puerta, increíble. Y toca la puerta y preguntan: ¿qué es de una familia que habían aquí en este lugar, que vivían solamente de lo que sacaban de una vaca? Y ellos dicen: somos nosotros. ¿Y cómo qué ha pasado con ustedes? Pues no sé lo que pasó, pero una mañana nos levantamos y alguien nos tiró la vaca por el precipicio, pero fue
fue como la puerta para que se abriera nuestro entendimiento y comenzáramos a pensar en otras cosas y fuimos a ser creativos y comenzamos a plantar cosas en la tierra, y hoy Dios nos ha bendecido y tenemos una granja de huevos y tenemos una granja de cerdos, y Dios nos ha bendecido de una manera. A veces, aunque esto es una fábula y es un cuento, pero nos transmite una enseñanza bien importante. A veces es necesario que Dios saque cosas de tu vida, porque tanto malo es que Dios te tenga pasando escasez, como que te bendiga y te acostumbres a esa bendición, y entonces ya no quieras buscar otra cosa. Te acomodas a lo que conoces, a lo que te va bien, y entonces pierdes el deseo de esa búsqueda constante y esa necesidad de estar desesperado por buscar más. Y es por eso que a veces Dios nos mete en esos procesos donde nosotros tenemos que, Dios, ¿por qué me ha quitado esto? ¿Por qué se me ha roto? ¿Por qué se me ha caído esto? Porque si no te quitaba eso, te ibas a quedar toda la vida con la vaquita vendiendo la leche, y hoy eres un empresario que te ha bendecido simplemente porque te rompió o te tiró la vaca por el precipicio. Esta palabra es para algunos que Dios necesita que le tiren su vaca. Hay algunos que tienen vacas sagradas que no son capaces a sacrificar. Recuerde que no estoy diciendo nada extraño, porque cuando hay un llamado de Dios, tú tienes algo siempre que estar dispuesto a sacrificar. Cuando Elías soltó el manto sobre Eliseo, le dijo: las últimas yuntas que te quedan, antes de venir y seguirme, lo que tienes que hacer es un sacrificio con ella, y no un sacrificio de dolor, ay, lo poco que me quedaba, se los tiro, sino un sacrificio de fiesta, porque ahora comienzo un camino mejor, nuevo y excelente, que es seguir a mi Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Ser pobres en el espíritu es estar desesperados por más. ¿Cuántos están desesperados por más? No te canses nunca más de conocer más de las Escrituras, de saber más de Dios, de aprender de su palabra, de tener una mayor intimidad con el Espíritu Santo. Cuidado, porque aquí hay un peligro donde tú puedas convertirte en un pobre y miserable, y dejes de ser un pobre en el espíritu. Un pobre en el espíritu, reitero, es aquel que está en una búsqueda constante de la presencia de Dios y del Señor. Señores, el apóstol Pablo, dice la Biblia, que siempre iba en pos de Cristo. Estaba siempre aferrado a Cristo y añoraba conocerlo más. Y siempre él decía palabras y expresiones: hasta que Cristo sea formado en ustedes, no pararé de predicarle, no pararé de aconsejarles, porque siempre había un deseo de que la persona de Jesucristo estuviese bien, pero bien incorporada en todos los que le escuchaban. Y este es el deseo también de un comunicador o de un hombre de Dios que intenta que usted pueda tener a Cristo en toda su plenitud, porque esa es la verdadera dicha y la verdadera felicidad. Si por el contrario te pasa que llevas 20 o 40 años y tú dices: yo ya me conozco todas las Escrituras, y cuando estás escuchando la palabra del Señor ya casi terminas los versículos, te sabes todo, eso te lleva a comenzar a tener un problema de oído. Tus oídos se te entaponan. Y esto no es algo que puedes sacar ni con un bastoncillo, ni yendo al médico a que te saque un tapón, porque no es un tapón de cera, es un tapón de una sordera espiritual, simplemente porque te has creído que ya lo sabes todo, que no necesitas aprender más. Y este problema lo tuvo la iglesia, y en Apocalipsis 3, 14 al 22 el Señor los reprende y les dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice: y lo que no sabes es que tú eres desventurado. Desventurado es lo contrario a bienaventurado. Bienaventurado es feliz, dichoso, y desventurado es infeliz y desdichoso. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En pocas palabras, la iglesia de la Odisea había cometido este tremendo error de que se creían ricos espiritualmente.
sabios, entendidos, y ellos decían, ya no tenemos necesidad de nada. Y ser pobre en el espíritu, una vez más, quiero dejarlo claro, es tener una constante necesidad de decir, Señor, sé que no sé nada y que necesito ser un aprendiz todas las mañanas que me levanto. Quiero que me enseñe tu espíritu, que me guíe, que me enseñe a hablar, que me enseñe a caminar, porque yo por mí solo no puedo. Soy un pobre, un ciego, un desventurado, si no te tengo a ti. Amén. Creerse y cometer el error de la iglesia de la Odisea, creerse rico y que ya lo sabes todos, es el error que todos cometen. Entonces dejan de buscar a Dios, se sienten satisfechos con lo que han logrado, con lo que han conseguido, y como resultado, Dios le dice, te has vuelto tibio. ¿Y qué es lo que dice Dios? A los tibios yo los vomito de mi boca. Por eso la palabra de advertencia, arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice a la iglesia de la Odisea, y vuélvete a las obras primeras. Y cuán necesaria esta palabra, y deseamos ser pobres en el espíritu para mantener una constante necesidad del Señor. Ser pobre en el espíritu es estar hambrientos espiritualmente. En una ocasión, la madre de Jesús, María, en Lucas 1:53, dijo unas palabras proféticas increíbles. Ella dijo, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. ¿Cuántos quieren los bienes del Señor? ¿Cuántos quieren los bienes del Señor? Es necesario ser pobre en el espíritu, estar hambriento continuamente y venir al Señor y decirle, Señor, lléname de ti, porque esa es tu verdadera riqueza. A los ricos no les daré nada. Insisto, no está hablando de ricos de dinero, está hablando de los que se creen ricos espiritualmente y que perdieron su hambre de la palabra del Señor. Y una vez más, en Mateo 13, 14, 15, Él dice a los ricos, a los que se creen ricos espirituales, dice, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos han oído pesadamente. Ya no te entra la palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Que por muchos manjares que te puedan echar, no te dicen nada. Los oídos pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón no puedan entenderse. Un corazón duro, bloqueado. Y la advertencia una vez más de Jesús es, yo les llamo a que se conviertan si quieren que les sane. Hay enfermedad a veces en las iglesias de gente con problemas en sus oídos, los oídos pesados, los tienen enfermos, los ojos están ciegos, porque no hay más ciego que aquel que no quiere ver su propia realidad. No hay más ciego, peor ciego que aquel siendo un pobre desventurado, que no es nada ni nadie sin Cristo, que creerse algo. Por eso la Biblia dice que el que se cree ser algo no siendo nada, él mismo se está engañando. Y por eso esta es la advertencia de Dios. Cuida tu corazón, tus ojos, tus oídos. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que hablas, que hará que tu corazón no se enferme. Arrepiéntete si quieres que Dios te sane. Y yo deseo, y estamos aquí porque sabemos que el Espíritu de Dios está trayendo sanidad para su pueblo, para tu vida, para tus oídos, tu vista y tu corazón. Y yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Y ser un pobre en el Espíritu es como un niño. Ser como un niño. ¿Por qué Jesús, cuando iba con sus discípulos y se le acercaron un montón de los niños y los discípulos querían despedirlo, apartarlo? No los molesten. Jesús les dice, venga, que les voy a dar una enseñanza. El que no se haga como uno de estos niños no puede entrar al reino de los cielos. Si queremos ver y vivir el reino de Dios, necesitamos ser como niños. ¿Cuántos, los que tenemos hijos y los que tienen niños o han visto a los niños, se pelean por un juguete? Se pelean, son capaces de estirarse del pelo, hacer un montón de cosas,
pero a los 5 minutos están otra vez juntos, comparten el juguete y no hay nada que rompa esa amistad. Debemos de ser niños en nuestra noblez, niños en nuestro corazón, y no ser malvados ni intencionados a la hora de hacer las cosas, siempre persuasivos, ni que estamos siempre desconfiados y mirando mal, sino todo lo contrario, ser inocentes como un niño. La Biblia siempre es clara en esto: sean astutos como serpientes, pero sean sencillos como palomas. No podemos perder ese niño interior que es sano y que desea por todos los medios no contaminarse absolutamente con nada. Y en Mateo 11, en el capítulo 25 y 26, nos da otra enseñanza de la importancia de ser niños. Hay cosas que Dios nunca va a revelar a los que se creen que lo saben todas. Hay cosas que están escondidas que Dios solamente se le da a los que son niños de corazón. Y lo dice la Biblia, dice: Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, Jesús orando, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Y dice Jesús: sí, Padre, porque a ti así te plació, te agradó o te dio la gana. Hay cantidad de riquezas, profundidades, misterios, secretos que solamente son para los niños, que cuando se acercan a Jesús mantienen una dependencia continua de que Él es mi papá, te necesito, sin ti no soy nada, Señor, sin ti no valgo absolutamente nada. Y entonces el Padre les revela los misterios y los secretos de su reino. ¿Cuántos desean ser niños para el Señor? Ser pobre en el espíritu es tener la seguridad de que el reino de los cielos es nuestro. Y el reino de los cielos, como se menciona en la bienaventuranza, insisto una vez más, no es ser pobre en el ámbito económico, es aquel que tampoco está diciendo cuando vayas al cielo, no está hablando de ellos será el reino de los cielos, presta atención, sino que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No habla de futuro, sino dice que ya es nuestro. Levante su brazo y diga: el reino ya es mío. El reino, su riqueza, su poder, su gloria, su presencia, su poder es nuestro. Todo lo que es de nuestro Padre es nuestro. Todo lo que Dios me ha dado, dijo Jesús, yo os lo he dado a vosotros. Y aún mayores cosas de las que yo hice, ustedes podrán hacer. Y mi espíritu ha sido derramado sobre vuestros corazones para que en mi nombre vayan y den buenas nuevas a los pobres de espíritu y confronten a los ricos enaltecidos y les hagan ver que el que no se haga como un niño no podrá ni siquiera ver ni siquiera entrar al reino de los cielos. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor y diga: quiero ser un pobre en el espíritu. Y recuerde, no es lo que tengo, es lo que soy. No es lo que tengo, es lo que soy. Y cuando uno vive consciente de eso, que significa que camina de esa manera, tú vives feliz, sin prejuicios, sin concepto. No estás atado ni a que te digan: ni pastor, y te da igual si te dicen pastor o te dicen Antonio o te dicen lo que quieran, porque tú no vives atado a un ministerio. Tú sabes lo que eres. Y sabes que soy un hijo de Dios y sabes quién es tu Padre. Y eso te hace la persona más rica del mundo, aleluya. Y si Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de este reino, entonces que yo soy su príncipe y soy un sacerdote y tengo vestiduras blancas y tengo derecho y tengo autoridad que mi Padre me ha otorgado. Si lo cree, vamos, póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor y diga: quiero ser un pobre en el espíritu, aleluya. Amén. Te invito a que ahí donde quieras que te encuentres, si esta palabra ha tocado tu corazón y necesitas realmente ser un pobre